Bienvenidos y bienvenidas a un viaje fascinante al corazón de una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas de la humanidad, Sumeria. Allí, en las fértiles tierras de Mesopotamia, nacieron las primeras ciudades, la escritura cuneiforme y una visión del cosmos que aún hoy nos sorprende. Pero dentro de sus relatos hay algo que ha generado debates, pasiones y hasta teorías que parecen salidas de la ciencia ficción. Los dioses Anunnaki. ¿Quiénes eran realmente? Para los sumerios, eran deidades poderosas que crearon y guiaron a la humanidad. Sin embargo, algunos investigadores modernos se atreven a lanzar una pregunta inquietante. ¿Y si no fueran solo dioses mitológicos, sino visitantes llegados desde las estrellas? Seres de otros mundos que, en un pasado remoto, caminaron junto a los hombres. En este video nos sumergiremos en la mitología sumeria. Exploraremos las tablillas antiguas, descifraremos los mitos y también nos adentraremos en esas teorías modernas que proponen que los Anunnaki no eran simples personajes de leyenda, sino los protagonistas de un contacto cósmico. Así que prepárate, porque lo que descubrirás aquí va a desafiar tu imaginación y quizá tu manera de ver la historia. Antes de empezar, te invito a dejar tu like, a suscribirte al canal y a comentar de dónde nos estás viendo y la hora exacta en la que disfrutas de este viaje. Me encantaría saberlo. Ahora sí, acompáñame, porque vamos a comenzar esta gran historia. En el principio de los tiempos, cuando la historia aún no había tomado la forma que conocemos, en una tierra bañada por dos ríos inmensos, el Tigris y el Éufrates, surgió una civilización que muchos consideran la cuna de todo lo que hoy entendemos como sociedad organizada. Esa región, llamada Mesopotamia, fue el escenario de un florecimiento sin precedentes en la historia humana. Allí, entre campos fértiles y ciudades de barro cocido, nació Sumer, la primera gran civilización de la que tenemos registros. El misterio que la envuelve no reside solo en sus inventos o en su capacidad de organización, sino también en las historias que transmitieron en tablillas de arcilla. Relatos de dioses que bajaban del cielo, seres poderosos que dieron forma al destino de los hombres, figuras que con el tiempo recibirían el nombre de Anunnaki. Pero antes de adentrarnos en la identidad de esos dioses, es necesario comprender el entorno cultural, espiritual y material en el que surgieron. Mesopotamia no era un simple valle fértil. Era una encrucijada. Al encontrarse entre el Golfo Pérsico y las tierras altas de Anatolia e Irán, esta zona se convirtió en un punto estratégico donde convergían rutas comerciales, pueblos nómadas y tribus que aprendieron poco a poco a asentarse y domesticar la naturaleza. El agua de los ríos ofrecía vida, pero también destrucción en forma de inundaciones, lo que obligó a sus habitantes a idear sistemas de irrigación, canales y diques que permitieran controlar la fuerza de las aguas. Ese dominio de la naturaleza fue el primer paso hacia una organización social compleja, pues requería cooperación, liderazgo y planificación a largo plazo. De esta necesidad nació la ciudad. Eridu, considerada por muchos como la primera ciudad del mundo, fue más que un conjunto de casas de barro. Era un espacio con templos dedicados a los dioses, con autoridades que gestionaban recursos y con escribas que, con el tiempo, darían a luz la primera forma de escritura conocida, la cuneiforme. Imagina tablillas de arcilla húmeda donde símbolos en forma de cuñas eran grabados con estiletes de caña. Al principio, esa escritura servía para registrar transacciones económicas, listas de granos o inventarios de animales, pero pronto se convirtió en la herramienta para algo más profundo: contar historias, plasmar leyes, inmortalizar mitos y dar voz a las palabras de los dioses. El nacimiento de la escritura cuneiforme fue un salto gigantesco en la historia de la humanidad. No solo permitió conservar el conocimiento,
sino que abrió la posibilidad de transmitirlo a generaciones futuras. Gracias a ello, sabemos hoy lo que los sumerios pensaban, temían y soñaban. Y lo que soñaban no era poca cosa. Su visión del cosmos era vasta y compleja. Creían en un universo dividido en planos, con los cielos arriba, la tierra en el centro y el inframundo en las profundidades. El hombre ocupaba un lugar frágil dentro de esa estructura, constantemente sometido a fuerzas superiores que podían bendecirlo o condenarlo. Los sumerios no concebían el mundo sin la intervención de los dioses. Cada aspecto de la vida estaba gobernado por una divinidad, desde la agricultura hasta la escritura, desde el agua hasta la fertilidad. El panteón sumerio era amplio y jerárquico, con An, el dios del cielo, como figura suprema, y Enlil, Enki, Ninhursag y otros que desempeñaban funciones específicas. Sin embargo, lo que resulta más intrigante es cómo describían a estos dioses. Según los relatos, no eran simples símbolos naturales, sino seres con personalidad, con pasiones, con disputas, con decisiones que afectaban directamente a los hombres. Y en esas narraciones empezamos a notar algo singular. Se hablaba de ellos como deidades que habían descendido a la tierra, que habían establecido sus moradas en ciudades sagradas y que convivían, en cierto modo, con la humanidad. Las primeras ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash, Kish y Eridu no eran solo centros administrativos, sino también sedes religiosas. En su centro se erguían los sigurats, enormes templos en forma de pirámide escalonada que conectaban el cielo con la tierra. Para los sumerios, estas estructuras eran más que construcciones monumentales, eran portales de comunicación con lo divino, puntos de encuentro entre los hombres y los dioses. Allí se realizaban ofrendas, sacrificios y rituales destinados a mantener el equilibrio cósmico y a asegurar la prosperidad de la comunidad. Y es precisamente en estos espacios donde los relatos sobre los Anunnaki comenzaron a tomar forma. El término Anunnaki significa, en esencia, los descendientes de Anu, el dios del cielo. Eran concebidos como una asamblea de dioses que decidían los destinos de los hombres y del universo. Pero la forma en que eran descritos va más allá de lo simbólico. Las tablillas hablan de ellos como seres que bajaron del cielo, que trajeron conocimientos, que establecieron ciudades y que instruyeron a los hombres en las artes de la civilización. Para algunos estudiosos modernos, esta descripción recuerda más a visitantes llegados de otro lugar que a dioses meramente espirituales. Pero para entender estas interpretaciones, debemos primero seguir explorando la mentalidad sumeria. El pueblo sumerio vivía bajo la constante incertidumbre de la naturaleza. Las crecidas del Éufrates podían arrasar con las cosechas, las sequías podían provocar hambrunas y los conflictos entre ciudades rivales eran frecuentes. Frente a esta fragilidad, los relatos sobre los dioses funcionaban como una forma de explicación y consuelo. Si los ríos crecían, era por voluntad de Enki. Si las tormentas destruían los campos, era la ira de Enlil. Así, cada acontecimiento encontraba su sentido dentro de un marco narrativo donde los Anunnaki eran los grandes protagonistas. Pero lo más fascinante es cómo, en medio de esta religiosidad intensa, surgió una visión del ser humano como creación directa de los dioses. En las tablillas sumerias se narra que el hombre fue formado del barro, mezclado con la esencia divina, para servir a los dioses en sus labores. Esta idea de que los dioses modelaron a los hombres con un propósito específico abre un camino de reflexión que atraviesa milenios y que será fundamental cuando hablemos de los Anunnaki en clave de civilizadores o incluso de visitantes estelares. No podemos olvidar que Sumer no se desarrolló en el vacío.
A su alrededor existían otros pueblos que, con el tiempo, absorberían y transformarían sus relatos: acadios, babilonios y asirios. Pero fue en Sumer donde todo comenzó, y ese comienzo estuvo marcado por una extraordinaria combinación de innovación material y espiritual. De allí surgieron las leyes, la organización política, la escritura, la arquitectura monumental y, sobre todo, los mitos. Mitos que no solo buscaban explicar el origen de las cosas, sino también ofrecer una narrativa de por qué los dioses habían elegido a Sumer como su morada. Al mirar atrás, parece casi imposible que una civilización tan antigua haya dejado un legado tan duradero. Y sin embargo, sus huellas están en todas partes, en las matemáticas que usamos, en el calendario que regula nuestras vidas, en los relatos bíblicos que se inspiran en sus mitos. Todo esto nació en esa franja de tierra entre dos ríos, y todo ello estuvo, de algún modo, vinculado a los Anunnaki, esas misteriosas figuras que, según los sumerios, descendieron a la tierra para guiar a la humanidad. De este modo, los orígenes de Sumer no son solo un capítulo de la arqueología, sino también el preludio de una historia más grande, una historia donde lo humano y lo divino se entrelazan, donde los dioses no habitan únicamente en el cielo, sino que caminan entre los hombres, establecen ciudades y trazan el destino del mundo. Y es aquí, en este escenario de barro, templos y tablillas, donde los relatos de los Anunnaki empiezan a cobrar vida, esperando a ser descubiertos, interpretados y tal vez reinterpretados bajo una luz completamente distinta. Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar en las ruinas de las antiguas ciudades de Mesopotamia, no imaginaron la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir. Bajo montículos de arena y ladrillos de barro enterrados por milenios, hallaron miles de tablillas cuneiformes que contenían no solo registros económicos, sino también mitos, himnos, plegarias y narraciones sobre los dioses. Y en esas tablillas una palabra se repetía con fuerza: Anunnaki. Estas deidades formaban una asamblea divina, un consejo cósmico encargado de regir el destino de los hombres y del universo. Para los sumerios, los Anunnaki no eran simples abstracciones, sino presencias reales que influían en su vida cotidiana, seres que habitaban en templos, sigurats y en los cielos, cuyas decisiones determinaban la prosperidad o la desgracia de las ciudades. El nombre Anunnaki se traduce como los descendientes de Anu. Anu era el dios del cielo, la máxima autoridad dentro del panteón sumerio. En los relatos se lo describe como el soberano supremo, distante e inaccesible, residiendo en los más altos cielos. No obstante, aunque su figura era central, rara vez actuaba directamente en los asuntos humanos. Su papel era más bien el de un gobernante que delega funciones en sus hijos y en otras deidades. Y es precisamente de esta descendencia divina que surge el grupo de los Anunnaki, un conjunto de dioses con poderes específicos que actuaban de manera directa en la creación, la organización y el destino de la humanidad. Entre los principales miembros de los Anunnaki se encuentra Enlil, hijo de Anu, y una de las deidades más temidas y respetadas. Enlil era considerado el señor del aire, el dios de la atmósfera, de las tormentas y del poder político. Se decía que su palabra era ley y que tenía la facultad de otorgar la realeza a las ciudades. Era una figura ambivalente, protector en tiempos de orden, pero despiadado cuando la humanidad desobedecía a los designios divinos. Según las tablillas, fue Enlil quien decretó el gran diluvio para borrar a los hombres de la faz de la tierra, cansado de su ruido y de sus faltas. Sin embargo, también fue quien otorgó a reyes y ciudades la legitimidad para gobernar, siendo, así, el pilar del orden político y religioso.
Otro de los grandes protagonistas es Enki, también hijo de Anu, pero de carácter opuesto a su hermano Enlil. Enki era el dios del agua dulce, de la sabiduría, de la magia y de la creación. Se lo representaba como un ser benevolente, inventor y protector de los hombres. Mientras Enlil castigaba, Enki instruía. Fue él quien, según las narraciones, enseñó a la humanidad las artes de la agricultura, la metalurgia y la escritura. Y fue también quien en el relato del diluvio advirtió a Ziusudra, el equivalente sumerio de Noé, para que construyera un arca y salvara a su familia. Enki, en esencia, aparece como el dios que se compadece de los hombres y que en muchos casos se enfrenta a los designios severos de Enlil. No menos importante es la figura de Ninhursag, también conocida como Ninmah o Ki, la gran madre diosa de la fertilidad y de la tierra. Era considerada la dadora de vida, la encargada de gestar tanto a los dioses como a los hombres. En los relatos de creación, Ninhursag aparece modelando a los primeros seres humanos a partir del barro, con la ayuda de Enki, quien aportaba la chispa de la sabiduría y la organización. Para los sumerios, esta diosa era la personificación de la maternidad y el principio vital, la fuerza que mantenía la fecundidad de los campos y de los vientres. Además de ellos, existían otros dioses vinculados al grupo de los Anunnaki, figuras como Inanna, la diosa del amor y la guerra, Utu, el dios del sol y de la justicia, y Nanna, el dios de la luna. Todos ellos, en distintos grados, formaban parte de esa vasta asamblea divina que decidía los destinos. La jerarquía era clara. En lo más alto, Anu. Luego, sus hijos principales, Enlil y Enki. Y más abajo, un conjunto de dioses que cumplían roles específicos. Pero lo que llama la atención es que estos dioses no se concebían como entes etéreos, sino como seres que residían en templos, que exigían ofrendas, que interactuaban con los hombres y que incluso en algunos relatos se unían a ellos, engendrando linajes semidivinos. Las representaciones artísticas de los Anunnaki también son reveladoras. En relieves y sellos cilíndricos, esas pequeñas piezas de piedra tallada usadas para estampar imágenes en arcilla, aparecen figuras con ropajes elaborados, tocados de cuernos que simbolizaban la divinidad, y a veces alas que sugerían su capacidad de desplazarse entre cielos y tierra. En algunas imágenes, parecen entregar objetos a los hombres como si transmitieran conocimiento o autoridad. Otras veces se los ve junto al árbol de la vida, un símbolo que representaba el orden cósmico y la conexión entre los diferentes planos de existencia. Estas representaciones han sido interpretadas por los estudiosos tradicionales como expresiones mitológicas. Pero para quienes defienden la teoría de los antiguos astronautas, son evidencias de encuentros con seres avanzados, tal vez de otro mundo. Lo fundamental es comprender cómo los sumerios concebían su relación con estos dioses. No era una relación de igualdad ni de mera adoración. Era una relación de dependencia absoluta. Los hombres habían sido creados para servir a los dioses, para trabajar en los campos, para construir templos y para proveerles de ofrendas. Las tablillas narran que los dioses, cansados de realizar labores pesadas, decidieron crear a la humanidad como sus servidores. De ahí que la vida humana estuviera destinada al trabajo y al culto. Pero esa dependencia no era solo de sumisión, también implicaba una reciprocidad. Si los hombres cumplían con sus deberes, los dioses los protegían y les aseguraban prosperidad. Si no, la ira divina se manifestaba en sequías, plagas o guerras. En este marco, la humanidad no era un accidente, sino una creación intencionada de los Anunnaki. Los relatos cuentan que el hombre fue moldeado con barro y animado con la esencia de los
dioses. En algunas versiones se habla incluso de la mezcla de la sangre de un dios sacrificado con el barro, dando al ser humano una chispa divina. Este detalle ha alimentado teorías modernas que sugieren la posibilidad de una intervención genética en los orígenes de la humanidad, interpretando los mitos como recuerdos de hechos tecnológicos incomprensibles para los antiguos. Las tablillas sumerias presentan entonces una cosmovisión en la que los Anunnaki son al mismo tiempo creadores, gobernantes y jueces. Decidían el destino de las ciudades, imponían reyes y castigaban con catástrofes a quienes no respetaban el orden divino. Y sin embargo, no eran dioses perfectos, discutían entre sí, competían por poder, cometían errores y en ocasiones se dejaban llevar por sus pasiones. Esa humanización de lo divino es una de las características más sorprendentes de la religión sumeria, pues muestra a los dioses como seres cercanos, comprensibles y en cierto sentido reflejo de la propia humanidad. Este vínculo íntimo entre dioses y hombres cimentó una cultura profundamente religiosa. Cada ciudad tenía su dios tutelar, un protector al que se dedicaba el principal templo y que otorgaba identidad a la comunidad. Los reyes, por su parte, se legitimaban presentándose como elegidos por los Anunnaki, mediadores entre lo divino y lo humano. Así, política y religión eran inseparables, y el poder de los gobernantes dependía directamente de la relación con estos dioses. En definitiva, las tablillas sumerias no solo nos hablan de los Anunnaki como un panteón mítico, sino como fuerzas activas en la vida diaria de una civilización. Eran los creadores de la humanidad, los legisladores de la sociedad y los guardianes del orden cósmico. Eran, al mismo tiempo, distantes y cercanos, temidos y venerados, despiadados y protectores. Y en esa compleja dualidad se encuentra el origen de la fascinación que aún hoy generan. Porque al leer esas antiguas tablillas, uno no puede evitar preguntarse qué veían los sumerios cuando hablaban de los Anunnaki. ¿Eran símbolos, metáforas, arquetipos, o quizá recuerdos de seres que realmente caminaron entre ellos? El mito de la creación sumeria se abre como un tapiz cósmico tejido con barro, estrellas y misterios insondables. En él, los sumerios buscaron explicar de dónde venía el cielo, de dónde surgió la tierra y, sobre todo, cuál era el lugar de los hombres en el gran plan de los dioses. No se trataba de un relato simple ni de un mito lineal, sino de una red de historias transmitidas en tablillas, himnos y cantos rituales, que a lo largo de los siglos fueron recogidos y reinterpretados por los pueblos sucesores de Mesopotamia. Sin embargo, el núcleo sumerio nos muestra un relato fascinante: la formación del universo a partir de la unión de dos fuerzas primordiales, el nacimiento de los grandes dioses y la aparición de los Anunnaki como protagonistas de la organización del cosmos y de la humanidad. En el principio, según los relatos, todo era caos acuático. Existía un mar primordial, un abismo sin forma conocido como Nammu, la diosa del océano cósmico. De su seno nació la primera dualidad, An, el cielo, y Ki, la tierra. Unidos en un abrazo eterno, An y Ki dieron origen al espacio donde los dioses y los hombres algún día habitarían. Sin embargo, este abrazo era asfixiante, pues cielo y tierra permanecían juntos, sin dar espacio para la vida. Fue entonces cuando intervino Enlil, hijo de An y Ki. Con su fuerza, separó a sus padres, elevó a An a lo más alto y presionó a Ki hacia abajo, estableciendo la separación entre cielo y tierra. Así surgió el espacio vital donde los hombres podrían vivir, el lugar intermedio donde el cosmos encontró su equilibrio. Este acto de separación fue más que un gesto cósmico, fue un momento de orden frente al caos, la instauración de la armonía universal. Enlil,
al dividir el cielo y la tierra, se convirtió en el gran legislador del universo, el que establece límites, reglas y jerarquías. Pero esa división también marcó el inicio de las tensiones entre los dioses, pues cada uno comenzó a reclamar para sí un papel en el nuevo orden. Tras la separación de An y Ki, el panteón empezó a organizarse. Enki, hermano de Enlil, tomó posesión de las aguas subterráneas, el Apsu, y desde allí ejercía su sabiduría creadora. Era el guardián del conocimiento oculto y de las fuerzas vitales que corrían bajo la tierra. Su reino era el lugar de lo secreto, de lo profundo, pero también de lo fértil, pues de allí provenían las aguas que alimentaban los campos. Enki no era un dios guerrero ni severo como Enlil, sino un ingenioso inventor, un benefactor que con sus conocimientos encontraba soluciones a los problemas cósmicos y humanos. En este escenario surgieron los Anunnaki, concebidos como los grandes dioses descendientes de Anu, encargados de organizar la creación. No eran espectadores pasivos, desempeñaban tareas específicas, desde la administración de las aguas hasta la supervisión de las cosechas, desde la construcción de templos hasta el dictado de los destinos. En las tablillas se los describe participando activamente en la configuración del mundo, como si se tratara de ingenieros divinos que ponían en marcha las bases de la civilización. El relato de la creación humana aparece ligado a estas tareas divinas. Los dioses, cansados de trabajar, se reunieron en consejo. Hasta entonces, ellos mismos debían excavar canales, levantar templos y mantener el orden material. El trabajo, sin embargo, era agotador. Los Anunnaki se quejaban, clamaban por alivio y pedían una solución. Fue entonces cuando Enki, con su astucia, propuso la creación de un nuevo ser, el hombre. Según las tablillas, Ninhursag, la diosa madre, modeló del barro los primeros cuerpos humanos, y Enki les infundió el aliento de vida, mezclando en ellos la esencia divina. De este modo, la humanidad nació como servidora de los dioses, destinada a realizar el trabajo que éstos ya no querían realizar. Este mito revela una concepción radical. El hombre no fue creado como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de los dioses. Su propósito era servir, trabajar y rendir culto. Sin embargo, esa misma dependencia también abría la puerta a una relación íntima y directa con lo divino. Los hombres podían dialogar con los dioses, apaciguar su ira, recibir su sabiduría. Y en este intercambio se configuró la civilización sumeria. Templos como centros de actividad económica y religiosa, sacerdotes como mediadores entre ambos mundos, y rituales que garantizaban el equilibrio entre la humanidad y los Anunnaki. Lo más sorprendente de estos relatos es el lenguaje con el que describen las acciones divinas. Al leer las tablillas, encontramos referencias a los dioses como constructores, como legisladores y como portadores de herramientas y conocimientos. Enki, por ejemplo, es descrito manipulando sustancias, creando moldes y mezclando elementos, como si se tratara de un artesano o incluso de un científico. Esta dimensión tecnológica ha llevado a muchos a interpretar que los sumerios no estaban hablando solo en metáforas, sino recordando acciones concretas que no comprendían del todo. Para quienes sostienen la teoría de los antiguos astronautas, estas narraciones son la memoria de una intervención externa. El acto de separar el cielo y la tierra se interpreta como la descripción de un proceso cósmico real, quizás un evento astronómico. La creación del hombre a partir del barro y de la esencia divina se reinterpreta como una referencia a experimentos genéticos, en los que los dioses habrían mezclado su propio material con el de los seres terrenales. Y los trabajos realizados por los Anunnaki, como la excavación de canales o la construcción de templos, son vistos como huellas de
un conocimiento avanzado, transmitido a una humanidad que aún estaba dando sus primeros pasos. Sea como mito o como recuerdo de hechos enigmáticos, lo cierto es que el relato sumerio de la creación nos presenta una visión del universo profundamente organizada. No hay azar. Cada elemento, desde el río hasta la estrella, desde el hombre hasta el rey, tiene un lugar asignado en un sistema regido por los Anunnaki. La civilización, tal como la entendían los sumerios, no era una invención humana, sino un don divino, otorgado por seres que bajaron del cielo para instruir a los hombres. Los himnos y las oraciones conservados refuerzan esta idea. Se habla de los dioses estableciendo los Me, un conjunto de decretos sagrados que regulaban todos los aspectos de la vida: la realeza, el matrimonio, la música, la guerra, la justicia. Estos decretos no eran invenciones humanas, sino regalos de Enki a las ciudades. De este modo, las instituciones mismas de la civilización, las leyes, las artes, las estructuras sociales, eran vistas como herencias directas de los dioses. La lucha entre los dioses primordiales, la separación de Ani-Ki, la intervención de Enlil y la sabiduría de Enki no son solo relatos mitológicos. Son, en el fondo, un intento de responder a las grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Por qué existimos? Y en esa búsqueda, los sumerios imaginaron, o quizá recordaron, a los Anunnaki como los artífices de todo lo conocido. Así, el mito de la creación sumeria no se reduce a una narración lejana, sino que sigue resonando hoy en nuestra imaginación. Nos habla de dioses que moldearon al hombre con barro, que establecieron las leyes del cosmos y que, de alguna manera, dieron inicio a la civilización. Pero también nos deja un eco inquietante: la idea de que no estamos solos, de que en nuestro origen pudo haber participado algo más que la simple naturaleza. Y es ese eco el que aún hoy alimenta tanto la admiración por los sumerios como las especulaciones sobre los misteriosos Anunnaki. Entre todos los relatos que los sumerios dejaron grabados en arcilla, hay uno que resuena con especial fuerza, porque parece trascender las fronteras del tiempo y de las culturas: el relato del gran diluvio. En esas antiguas tablillas encontramos una narración que guarda asombrosas similitudes con la historia bíblica de Noé y el arca, y que incluso parece contener memorias de catástrofes globales que la humanidad nunca olvidó. En el corazón de esta narración se encuentra un hombre llamado Ziusudra, el elegido por los dioses para sobrevivir al cataclismo y preservar la vida. La historia comienza con una humanidad que había cumplido su papel de servidores de los dioses, pero que con el tiempo se volvió demasiado numerosa y ruidosa. Los Anunnaki, que inicialmente habían creado a los hombres para aliviarse de los trabajos pesados, comenzaron a sentirse molestos, en especial Enlil, el severo dios del aire y de la autoridad, quien veía a los hombres como una amenaza al orden. Según las tablillas, Enlil decidió que la humanidad debía ser exterminada. El método elegido sería devastador: un diluvio de proporciones inconmensurables que borraría a los hombres de la faz de la tierra. El decreto divino fue tomado en consejo, y todos los dioses se comprometieron a guardar silencio absoluto. Ninguno debía advertir a los hombres de lo que iba a ocurrir. Pero entre los dioses había uno que sentía compasión: Enki, el señor del agua dulce, de la sabiduría y de la creación. Enki no podía aceptar la aniquilación de los seres que él mismo había ayudado a moldear. Por eso recurrió a su astucia y encontró una manera de comunicar el secreto sin romper directamente el juramento del consejo divino. Enki eligió a Ziusudra, un rey sacerdote de la ciudad de Shuruppak, hombre piadoso y devoto. No se le apareció de forma directa, sino que habló con él a través de una pared de cañas, como si sus palabras fueran susurradas por la propia materia.
Enki le advirtió del inminente desastre y le dio instrucciones precisas. Debía construir una gran embarcación, sellada con betún, capaz de resistir las aguas torrenciales. Debía embarcar en ella a su familia, a sus sirvientes y a las semillas de todos los seres vivos, preservando así la diversidad de la creación. La descripción de la construcción de esta nave guarda similitudes sorprendentes con la historia del arca bíblica. En las tablillas se habla de medidas exactas, de compartimentos para los animales, de provisiones para el viaje. Ziusudra obedeció con diligencia, y cuando las aguas comenzaron a cubrir la tierra, él y los suyos se refugiaron en el barco. El diluvio duró 7 días y 7 noches, durante los cuales el mundo quedó sumido en una oscuridad total. Las tormentas arrasaban ciudades, los ríos se desbordaban y la tierra temblaba bajo la furia de los elementos. Cuando finalmente las aguas comenzaron a retirarse, la embarcación encalló en un monte. Las versiones varían, pero siempre en una cima elevada. Ziusudra abrió la escotilla y liberó aves para comprobar si había tierra firme. Primero una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. Fue este último el que no regresó, señal de que había encontrado un lugar donde posarse. Entonces Ziusudra ofreció un sacrificio a los dioses, encendiendo fuego y entregando aromas de gratitud. La reacción de los Anunnaki ante este sacrificio es particularmente reveladora. Se dice que los dioses olfatearon el dulce aroma y se agolparon como moscas alrededor de la ofrenda. Enlil, furioso por descubrir que alguien había sobrevivido, quiso castigar a Enki por revelar el secreto. Pero finalmente, ante la intervención de otros dioses, Enlil se calmó y otorgó a Ziusudra un don extraordinario: la inmortalidad, para que reinara en una tierra lejana más allá del río. Así, el hombre, que había sobrevivido al diluvio, se convirtió en símbolo de la resistencia y en depositario de un conocimiento privilegiado. Este relato, recogido en versiones sumerias, acadias y babilónicas, muestra una continuidad impresionante con la narración del Génesis. No solo encontramos el mismo esquema narrativo, la decisión divina de destruir a la humanidad, la advertencia a un hombre justo, la construcción de un arca, la liberación de aves, el sacrificio final, sino incluso detalles casi idénticos. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo pudo un relato sumerio, escrito miles de años antes, llegar a tener un eco tan preciso en la tradición bíblica? Los investigadores tradicionales sostienen que la historia del diluvio fue un mito compartido y transmitido entre culturas del antiguo Cercano Oriente, adaptándose a cada tradición religiosa. Pero otros, más atrevidos, sugieren que no se trata solo de un mito, sino del recuerdo de una catástrofe real, tal vez el deshielo posterior a la última glaciación, cuando los mares se elevaron súbitamente, inundando vastas regiones habitadas. Para quienes defienden esta interpretación, los sumerios habrían plasmado en sus tablillas la memoria ancestral de un cataclismo global que marcó para siempre la historia humana. El papel de Enki en esta narración es igualmente significativo. Más allá de salvar a Ziusudra, Enki aparece como el dios que comparte conocimientos secretos con la humanidad. La construcción de una embarcación de tal magnitud, con instrucciones técnicas precisas, es vista por algunos como un ejemplo de sabiduría transmitida directamente por los dioses. No es extraño que en textos posteriores Enki aparezca asociado con la entrega de los los decretos sagrados que contenían los fundamentos de la civilización: leyes, artes, ciencias, música, escritura. Enki es, en definitiva, el dios que transgrede las reglas para favorecer al hombre, el portador de secretos que de otro modo permanecerían inaccesibles.
Las interpretaciones modernas han ido aún más lejos. Zecharia Sitchin y otros defensores de la teoría de los antiguos astronautas han propuesto que el diluvio no fue solo un mito, sino quizá la consecuencia de un evento cósmico. El paso de un planeta errante, el impacto de un asteroide o una gran reconfiguración climática provocada por los mismos Anunnaki. Según esta visión, Enki habría compartido con Ziusudra instrucciones técnicas que reflejan un conocimiento científico avanzado, difícil de explicar para una civilización de hace más de 5000 años. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la historia de Ziusudra no solo habla de destrucción, sino también de renovación. El diluvio marca un antes y un después, el fin de una era y el inicio de otra. La humanidad, aunque creada como servidora, recibe aquí una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Y este renacer no es fruto del azar, sino de la compasión de un Dios que decide desafiar las órdenes del consejo divino. En este punto, el relato sumerio se convierte en algo universal. Habla del miedo a la catástrofe, del valor de un hombre justo, de la relación ambivalente entre los dioses y los hombres, y del poder de la sabiduría compartida. No es casual que mitos de diluvios se encuentren en tantas culturas diferentes, desde las leyendas mesoamericanas hasta los relatos hindúes de Manu. Parece como si la humanidad, en sus diferentes rincones, hubiera querido conservar la memoria de un mismo desastre. Para los sumerios, Ziusudra no fue solo un sobreviviente, sino un intermediario entre dioses y hombres. Al recibir la inmortalidad, se convirtió en guardián de un conocimiento que trascendía la vida común. Y en esa figura, algunos creen ver la semilla de tradiciones posteriores sobre sabios inmortales, reyes míticos y guardianes de secretos. Porque si algo nos enseña el relato del diluvio, es que, para los sumerios, el conocimiento, transmitido por los dioses, era tan valioso como la propia vida. Los relatos sumerios no se limitan a narrar la creación del mundo o los castigos divinos como el gran diluvio. También transmiten algo quizás aún más fascinante, la idea de que los dioses, los Anunnaki, fueron los responsables de enseñar a los hombres todo aquello que convirtió a una sociedad primitiva en una civilización avanzada. Para los sumerios, la agricultura, las leyes, la astronomía, la metalurgia, la escritura y hasta la arquitectura monumental no surgieron del ingenio humano, sino que fueron regalos entregados por los dioses, conocimientos divinos que hicieron posible el florecimiento de las ciudades y de la vida organizada. Si retrocedemos al corazón de Mesopotamia, encontramos a Eridu, la que muchos consideran la ciudad más antigua del mundo. Según las listas reales sumerias, fue allí donde los dioses descendieron primero y establecieron su morada. En las tablillas se afirma que la realeza descendió del cielo en Eridu, una frase cargada de simbolismo que para algunos representa el inicio del gobierno divino sobre los hombres. Allí reinaba Enki, el dios de la sabiduría, y no es casualidad que Eridu fuese vista como el centro del conocimiento. Se decía que Enki, desde su templo llamado E-Apsu, había otorgado a la humanidad los Me, decretos sagrados que abarcaban desde las instituciones políticas hasta las artes, desde los oficios hasta los rituales religiosos. Eridu era, en esencia, el punto de encuentro entre los dioses y los hombres, el lugar donde la civilización comenzó. Más tarde, otra ciudad cobraría protagonismo, Uruk, famosa por su muralla monumental y por haber sido gobernada por el legendario Gilgamesh. Allí se decía que los dioses también caminaban junto a los hombres, participando en la vida cotidiana y guiando el destino de la ciudad. Uruk es recordada como un centro de innovación donde floreció la escritura cuneiforme y donde los templos se convirtieron en verdaderos centros de organización económica.
Para los sumerios, todo esto no habría sido posible sin la intervención directa de los Anunnaki. Uno de los aspectos más sorprendentes de estos relatos es el papel de los dioses en la entrega de leyes. Las tablillas muestran que las instituciones jurídicas eran vistas como un don divino. El famoso código de Ur-Nammu, considerado uno de los primeros cuerpos legales de la historia, se presentaba como inspirado por los dioses. En épocas posteriores, Hammurabi afirmaba recibir sus leyes directamente del dios Shamash, el sol y la justicia. La idea de que la justicia provenía de los dioses legitimaba el poder de los reyes y aseguraba que el orden social no fuese cuestionado, pues no se trataba de normas humanas, sino de mandatos divinos. La agricultura también estaba ligada a la acción de los Anunnaki. Los sumerios dependían de un sistema complejo de irrigación para aprovechar las aguas del Tigris y el Éufrates. Los textos antiguos hablan de cómo Enki enseñó a los hombres a construir canales y diques, y de cómo la diosa Ningursag bendecía los campos para que fuesen fértiles. De hecho, muchas fiestas religiosas estaban relacionadas con la siembra y la cosecha, celebradas en honor a los dioses que habían entregado ese conocimiento. Desde esta perspectiva, la revolución agrícola que permitió el crecimiento de las ciudades no era una invención humana, sino un regalo de los Anunnaki. En el campo de la astronomía, los sumerios demostraron un conocimiento sorprendente. Dividieron el cielo en constelaciones, calcularon movimientos planetarios y establecieron un calendario preciso basado en ciclos lunares y solares. Sus observaciones fueron tan exactas que siglos después los babilonios y más tarde los griegos continuarían utilizando muchos de sus cálculos. Los mitos hablan de los dioses como portadores de este conocimiento. Utu, el dios del sol, era considerado el gran juez que veía todo desde el cielo, mientras que Nanna, el dios de la luna, marcaba los ritmos del tiempo. Para los sumerios, su dominio de la astronomía no era fruto de la observación paciente, sino de enseñanzas entregadas desde lo alto. La metalurgia y el trabajo con materiales también se atribuían a los dioses. En las tablillas, Enki y otros Anunnaki aparecen vinculados al conocimiento de los metales, las herramientas y las técnicas de construcción. Esto se refleja en los relatos sobre cómo los dioses entregaron a los hombres las artes necesarias para forjar armas, fabricar utensilios y levantar templos. El bronce, que revolucionó la tecnología de la época, era visto como un recurso sagrado que los dioses habían permitido descubrir. En cuanto a la arquitectura, los zigurats son el mejor ejemplo de la fusión entre lo humano y lo divino. Estas enormes estructuras escalonadas que se elevaban hacia el cielo eran consideradas moradas de los dioses en la tierra. Cada ciudad construía su zigurat como símbolo de conexión con los Anunnaki, y su diseño monumental ha llevado a algunos a especular con influencias que van más allá de las capacidades técnicas de la época. Los sumerios, sin embargo, no dudaban. Esas construcciones eran realizadas siguiendo las instrucciones de los dioses. Al observar todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Eran los relatos sumerios simples mitos que buscaban dar legitimidad a los avances humanos? ¿O reflejaban recuerdos de algo más? Para los académicos tradicionales, los mitos expresaban la visión del mundo de una sociedad profundamente religiosa. Los logros técnicos y culturales de los sumerios fueron fruto de su ingenio, pero ellos, en su cosmovisión, preferían atribuirlos a los dioses como una forma de sacralizar la civilización. Sin embargo, los defensores de teorías alternativas han visto en estas narraciones otra posibilidad. Cuando las tablillas hablan de Enki entregando decretos, de dioses enseñando agricultura, astronomía y metalurgia, o de ciudades donde los dioses caminaban físicamente junto a los hombres, interpretan estos relatos
como la memoria de un contacto con seres avanzados. Desde esta óptica, los Anunnaki no serían simples deidades simbólicas, sino visitantes que compartieron su conocimiento con la humanidad, acelerando su desarrollo de manera inexplicable. La frase «la realeza descendió del cielo» adquiere aquí un matiz distinto. ¿Se trataba de un símbolo religioso o era la descripción literal de seres que llegaron desde lo alto para establecer un orden en la tierra? Los Sigurats, vistos como portales de comunicación entre cielo y tierra, también han sido interpretados como recordatorios de encuentros con entidades venidas de las estrellas. Incluso el conocimiento astronómico sumerio, tan avanzado para su época, ha sido usado como argumento para sostener que recibieron ayuda externa. Lo cierto es que, mito o realidad, los sumerios creyeron firmemente que todo lo que constituía su civilización provenía de los Anunnaki, y al hacerlo dejaron un legado que aún hoy nos interpela. ¿Qué significa que los orígenes de la escritura, de la ley, de la arquitectura y de la astronomía estén vinculados a relatos divinos? ¿Acaso los mitos eran metáforas de la creatividad humana? ¿O eran relatos transmitidos de generación en generación sobre contactos que la historia oficial ha olvidado? En las ciudades de Eridu y Uruk, en los templos y sigurats, en las tablillas grabadas con cuñas, late todavía esa pregunta. Los Anunnaki aparecen como civilizadores, como los que entregaron el conocimiento y fundaron la cultura. Y aunque no podamos responder con certeza si eran dioses simbólicos o visitantes estelares, lo cierto es que sin ellos no entenderíamos el origen de la primera gran civilización de la historia. La historia de los Anunnaki, que durante milenios permaneció encerrada en las tablillas de arcilla de los sumerios, experimentó un renacimiento inesperado en el siglo XX. Ya no se trataba únicamente de una mitología antigua estudiada por arqueólogos y filólogos, sino de un relato reinterpretado a través de la lente de la ufología y la teoría de los antiguos astronautas. Y el nombre que más resuena en este contexto es el de Zecarías Sitchin, un escritor nacido en Azerbaiyán y criado en Palestina que, a partir de la década de 1970, revolucionó la manera en que muchos veían la mitología sumeria. Sitchin no era arqueólogo de formación, pero aseguraba dominar la escritura cuneiforme y haber dedicado décadas al estudio de las tablillas. En su obra más influyente, El Dese Segundo Planeta, publicada en 1976, presentó una interpretación audaz. Los dioses Anunnaki no eran divinidades simbólicas, sino seres de carne y hueso que procedían de un planeta lejano llamado Nibiru. Según él, este planeta tendría una órbita excéntrica de 3.600 años alrededor del Sol, lo que explicaría por qué no forma parte de los planetas tradicionales observados por la astronomía clásica. De acuerdo con la hipótesis de Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años en busca de recursos minerales, en especial oro, que necesitaban para preservar la atmósfera de su planeta. Encontraron en Mesopotamia y África grandes reservas de este metal precioso. El problema era que la extracción resultaba ardua y peligrosa, por lo que decidieron crear una nueva especie que pudiera servirles de mano de obra. Fue entonces, afirma Sitchin, cuando recurrieron a la manipulación genética, tomando como base a los homínidos primitivos que habitaban la Tierra y mezclando su ADN con el de los Anunnaki. El resultado de esta fusión habría sido el Homo sapiens, diseñado para trabajar en minas y servir a sus creadores. En esta narrativa, figuras como Enki y Ninhursag desempeñan roles cruciales. Enki, el dios de la sabiduría, habría sido el principal impulsor del experimento genético, mostrando simpatía hacia los humanos y otorgándoles conocimientos más allá de lo necesario. Enlil,
en cambio, representaría la facción de los dioses que veía a los humanos únicamente como siervos, sin derechos ni privilegios. Este conflicto, según Sitchin, explicaría la dualidad que aparece en los mitos: dioses que castigan y destruyen, y dioses que protegen y ayudan a los hombres. Uno de los puntos más llamativos de su teoría es la conexión con los relatos del diluvio universal. Sitchin sostenía que la gran inundación descrita en la epopeya de Gilgamesh y en el mito de Ziusudra no era una metáfora, sino un acontecimiento real, posiblemente provocado por cambios climáticos asociados al paso de Nibiru cerca de la Tierra. Según él, los Anunnaki decidieron permitir la destrucción de la humanidad, cansados de sus ruidos y rebeliones, pero Enki intervino secretamente para salvar a Ziusudra, asegurando así la continuidad de la especie. El impacto de estas ideas fue enorme. Para muchos lectores, las teorías de Sitchin ofrecían una explicación alternativa a los enigmas de la antigüedad. ¿Cómo surgió de repente la escritura cuneiforme? ¿Por qué los sumerios poseían conocimientos avanzados de astronomía? ¿Cómo pudieron construir estructuras tan impresionantes? La hipótesis de los antiguos astronautas respondía a estas preguntas proponiendo que la humanidad fue enseñada por visitantes estelares. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Académicos y especialistas en lenguas semíticas señalaron que las traducciones de Sitchin estaban llenas de errores. Según los filólogos, no existía en las tablillas ninguna referencia a Nibiru como un planeta lejano, sino como un término astronómico que designaba un punto de cruce o una estrella brillante asociada con Júpiter o con la constelación de Libra. Tampoco había evidencia de que los Anunnaki fueran descritos como extraterrestres. Para los sumerios, eran claramente dioses vinculados a aspectos naturales y cósmicos. El debate se intensificó cuando astrónomos profesionales rechazaron la posibilidad de un planeta como Nibiru en la órbita solar descrita por Sitchin. Señalaron que, si existiera un cuerpo de ese tamaño cruzando periódicamente el sistema solar interior, habría dejado huellas observables en la dinámica planetaria y ya habría sido detectado por telescopios modernos. Aún así, la idea de Nibiru caló hondo en la cultura popular, alimentando profecías apocalípticas como las del 2012, cuando se afirmaba que el planeta regresaría para causar un cataclismo global. Los defensores de Sitchin argumentaban que las críticas provenían de una élite académica cerrada al cambio, incapaz de aceptar interpretaciones que desafiaran el paradigma oficial. Para ellos, los errores señalados no eran tales, sino diferencias de interpretación. Además, sostenían que el poder del relato sumerio radicaba en su coherencia. ¿Cómo explicar que una civilización tan antigua hablara de dioses que descendieron del cielo, de conocimientos avanzados y de reyes que descendieron de lo alto, sin haber tenido algún tipo de experiencia real? El debate se convirtió así en un campo de batalla entre dos visiones opuestas. Por un lado, la visión académica tradicional, que considera los relatos sumerios como mitología que refleja el pensamiento religioso de una sociedad agrícola, sin implicaciones extraterrestres. Por otro, la visión conspirativa y alternativa, que ve en los Anunnaki la clave de un pasado olvidado y la explicación de por qué la humanidad dio un salto tan grande en tan poco tiempo. Con el tiempo, las ideas de Sitchin se entrelazaron con otras corrientes de pensamiento esotérico y conspirativo. Los Anunnaki fueron presentados como posibles responsables de la creación de élites gobernantes, como controladores ocultos de la humanidad e incluso como los verdaderos artífices de las religiones posteriores. Documentales, libros y programas de televisión como Ancient Aliens popularizaron estas teorías, llevándolas a millones de hogares y convirtiéndolas en parte de la cultura global. Hoy,
Más de 4 décadas después de la publicación de El Desnudo Planeta, las teorías de Sitchin siguen vivas. Aunque rechazadas por la mayoría de los especialistas, continúan atrayendo a quienes buscan respuestas diferentes sobre los orígenes de la humanidad. La polémica no se limita a un debate filológico o astronómico, sino que toca fibras más profundas. La necesidad humana de encontrar un sentido trascendente, de pensar que no estamos solos y que, quizás, nuestro destino está ligado a civilizaciones más allá de las estrellas. En última instancia, la teoría de los antiguos astronautas representa un espejo de nuestra propia curiosidad. Tal vez los Anunnaki nunca vinieron de Nibiru ni manipularon nuestro ADN, pero la sola posibilidad de que los dioses fueran viajeros cósmicos sigue encendiendo la imaginación. Y aunque los académicos descarten esas ideas, el misterio permanece. ¿Qué vieron realmente los sumerios en sus cielos? ¿Y qué quisieron transmitirnos cuando grabaron en arcilla que sus reyes y sus leyes descendieron del cielo? El legado visual y material que nos dejaron los sumerios y sus descendientes culturales, como los acadios, babilonios y asirios, ha sido durante siglos una fuente inagotable de fascinación. Los arqueólogos han descubierto miles de tablillas, estelas, cilindros, sellos y relieves que muestran escenas religiosas, cósmicas y cotidianas. Para la academia, son expresiones artísticas y simbólicas de una civilización que buscaba explicar su relación con lo divino y con el orden del universo. Sin embargo, para quienes abrazan la hipótesis de los antiguos astronautas, estos objetos son algo más, pruebas materiales de encuentros con seres tecnológicamente avanzados. Uno de los elementos más citados son los sellos cilíndricos sumerios, pequeños rodillos de piedra con inscripciones e imágenes en relieve que, al ser presionados sobre arcilla húmeda, dejaban una impresión repetible. En algunos de estos sellos se observan figuras aladas, seres con cascos o trajes ajustados y en ocasiones lo que parece un sol rodeado de planetas. El sello BA 243, conservado en el Museo de Berlín, es especialmente polémico. Allí aparece una figura sentada frente a otra, mientras en el fondo se ve una representación de una estrella rodeada de 11 esferas. Para Sitchin y sus seguidores, esto sería la prueba de que los sumerios conocían los planetas del sistema solar, incluyendo Urano, Neptuno y Plutón, lo cual no debería haber sido posible sin telescopios avanzados. Los académicos, por su parte, sostienen que no se trata de un sistema solar, sino de un motivo astral convencional que representaba deidades estelares. Los relieves asirios de 1900 palacios, como los de Nínive o Khorsabad, también alimentan estas interpretaciones. Allí aparecen los famosos dioses alados, figuras humanas robustas, con barbas estilizadas, portando objetos en las manos y con alas extendidas en la espalda. Muchos investigadores alternativos ven en ellos astronautas equipados con mochilas y dispositivos. Incluso sugieren que los misteriosos bolsos que estas figuras sostienen podrían ser recipientes de energía, herramientas tecnológicas o aparatos de comunicación. La versión académica explica que eran símbolos rituales, posiblemente vinculados a la fertilidad, el polen o el agua sagrada. Sin embargo, la semejanza con objetos modernos sigue alimentando la especulación. Otro hallazgo discutido es el disco de Sargón, también conocido como el disco de Sipar. Este artefacto circular muestra a varias figuras de pie, con elementos que algunos interpretan como mandos de control o paneles. Para los arqueólogos, simplemente representa una escena de adoración al dios solar Shamash, quien aparece en un trono con rayos saliendo de sus hombros.
pero quienes defienden la teoría de los antiguos astronautas lo ven como una suerte de representación de una cápsula espacial o una cabina de mando, donde los dioses interactúan con los humanos. No menos polémico es el llamado mecanismo de Bagdad, más conocido como la batería de Bagdad. Aunque no pertenece exactamente al período sumerio, sino a la época parto-sasánida, siglos y a.C., y desde suele incluirse en las discusiones sobre tecnología antigua. Este objeto consiste en una vasija de cerámica con un cilindro de cobre y una varilla de hierro en su interior. Cuando se llena con un electrolito como vinagre o zumo de limón, produce una pequeña corriente eléctrica. Para algunos, esto demostraría que los antiguos ya conocían la electricidad y que quizás la utilizaban en rituales, para adorar objetos o incluso en dispositivos de comunicación heredados de los conocimientos Anunnaki. Los escépticos responden que su función real era probablemente ritual, mágica o médica, y que la hipótesis de la batería es una extrapolación moderna. El arte sumerio y mesopotámico está repleto de figuras híbridas y criaturas extrañas. Toros alados con rostro humano, Lamassu, leones con cabezas humanas, dioses que parecen llevar cascos cerrados. Para los mitólogos, estas imágenes son expresiones simbólicas de la unión entre lo humano y lo divino, representaciones protectoras o narraciones alegóricas. Para los defensores de los antiguos astronautas, en cambio, podrían ser la memoria visual de encuentros con seres no humanos que poseían aspectos imponentes y desconocidos para los pueblos antiguos. En este contexto, los templos y las zigurats también son reinterpretados. Los académicos ven en estas estructuras piramidales escalonadas un símbolo del vínculo entre el cielo y la tierra, un espacio de adoración y sacrificio. Los teóricos alternativos, sin embargo, sugieren que las zigurats eran plataformas de aterrizaje o centros de observación astronómica construidos bajo la supervisión de los Anunnaki. La idea de que desde lo alto de estas torres los sacerdotes observaban los cielos y quizá esperaban el regreso de los dioses sigue siendo un punto de intriga. La arqueología moderna intenta separar con cuidado el mito de la evidencia tangible. En la visión científica, los objetos sumerios reflejan una cultura profundamente religiosa, que entendía el cosmos como un espacio animado por fuerzas divinas. Las alas representaban poder, la barba simbolizaba sabiduría, los discos eran emblemas solares y los supuestos cascos eran coronas estilizadas. Sin embargo, los símbolos son siempre ambiguos y el hecho de que evocan imágenes tan semejantes a tecnologías modernas hace que resulten irresistibles para la imaginación contemporánea. Es interesante observar cómo estos debates no son únicamente académicos o conspirativos, sino también culturales. El ojo moderno, acostumbrado a los viajes espaciales y a la tecnología, interpreta el pasado con sus propias categorías. Lo que para un campesino sumerio era un símbolo de fertilidad, para nosotros puede parecer un astronauta con un traje presurizado. Esta distancia cultural crea un terreno fértil para la especulación, donde el pasado se convierte en un espejo de nuestros miedos y sueños actuales. Las interpretaciones alternativas cumplen además un papel narrativo poderoso. Nos hacen pensar que los dioses no eran solo metáforas, sino testigos de un conocimiento perdido. El disco de Sargón deja de ser un objeto ritual para transformarse en el recuerdo de un encuentro tecnológico. La batería de Bagdad deja de ser un simple recipiente extraño para convertirse en el indicio de que la electricidad existía miles de años antes de lo que creemos. Los sellos cilíndricos dejan de ser símbolos astrales para convertirse
en mapas del sistema solar dibujados por seres que lo conocían mejor que nosotros. Al final, la pregunta que subyace es: ¿estamos proyectando nuestras categorías modernas sobre el arte antiguo, o por el contrario, los antiguos realmente plasmaron lo que vieron, y nosotros somos los que hemos perdido la memoria de esos encuentros? La arqueología oficial y la interpretación alternativa se mueven en paralelo. A veces chocan y a veces se entrelazan, pero ambas nos recuerdan que el arte y los objetos sumerios aún guardan secretos que despiertan asombro. Quizás nunca sepamos si los relieves y estelas fueron únicamente símbolos religiosos o si eran, en realidad, testimonios de un pasado donde lo humano y lo cósmico se encontraron cara a cara. Pero lo cierto es que cada vez que miramos esas figuras aladas con bolsos misteriosos o esos discos llenos de símbolos, sentimos que hay un mensaje oculto que nos desafía a seguir preguntando. Cuando la civilización sumeria fue absorbida y transformada por las oleadas de pueblos que llegaron después, acadios, babilonios y asirios, sus mitos no desaparecieron, sino que fueron adaptados, reinterpretados y en muchos casos magnificados. La cosmovisión sumeria, con sus dioses Anunnaki como arquitectos del mundo y guías de la humanidad, se convirtió en la base sobre la cual se erigieron los panteones de las civilizaciones mesopotámicas posteriores. Los nombres cambiaron, las jerarquías se ajustaron, pero las raíces siguieron siendo reconocibles. Así, los relatos que comenzaron en las planicies de Sumer terminaron resonando en los muros de Babilonia y en los palacios de Asiria, para luego viajar aún más lejos, influyendo en las escrituras bíblicas y en otras tradiciones religiosas. Uno de los momentos clave de esta transformación fue la elevación de Marduk, el dios patrono de Babilonia. En los mitos sumerios originales, las deidades principales eran An, el cielo, Enlil, el señor del aire, y la autoridad Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, y Ninhursag, la madre tierra. Pero con el auge de Babilonia, especialmente bajo el reinado de Hammurabi en el siglo XVIII a.C., Marduk fue promovido a una posición central. En el poema babilónico Enuma Elish, que narra la creación del mundo, Marduk derrota a la diosa primordial Tiamat, representación del caos acuático, parte su cuerpo en dos y con esas mitades crea el cielo y la tierra. Esta victoria lo convierte en el Sin-Dosindset, soberano supremo de los dioses, desplazando a Enlil en la jerarquía. Lo fascinante es que este relato tiene ecos claros de los mitos sumerios previos, donde la separación de An, el cielo, y Ki, la tierra, establece el orden cósmico. En el Enuma Elish, Marduk hereda atributos de Enlil y Enki, del primero la supremacía política y el control de la autoridad, del segundo la inteligencia, la capacidad de organización y el vínculo con el agua. De este modo, Marduk se convierte en un dios compuesto, resultado de la herencia sumeria adaptada a un nuevo poder político. La transmisión de mitos no fue un simple cambio de nombres. Los relatos fueron reescritos y reelaborados para legitimar la supremacía de nuevas ciudades-estado. En Babilonia se decía que los dioses entregaron a Marduk las tablas del destino que en los mitos sumerios pertenecían a Enlil. Estas tablas eran los registros cósmicos que conferían autoridad sobre el universo. Con ellas, Marduk se convirtió en el dios supremo del orden y del destino, reflejando la ambición de Babilonia de imponerse como centro del mundo conocido. En Asiria, por su parte, el proceso fue similar, pero con un matiz distinto. Los asirios, pueblo militar y expansionista, tomaron los mitos sumerio-babilónicos y los reinterpretaron en función de su ideología guerrera. Así, el dios nacional Asur fue colocado en la cima del panteón, pero se le otorgaron atributos derivados de Enlil y de Marduk.
Los relieves de los palacios asirios muestran a Asur como un dios solar y guerrero, protector de los reyes en batalla. Aunque el nombre cambiara, el eco de los antiguos Anunnaki aún vibraba en esas representaciones. Uno de los textos más importantes de este legado es la epopeya de Gilgamesh, cuyo núcleo se remonta a los mitos sumerios, pero que alcanzó su versión más elaborada en Babilonia. Gilgamesh, rey de Uruk, es descrito como 2/3 divino y 1/3 humano, lo que lo vincula con la tradición de héroes semidivinos, descendientes de los dioses. En el relato, Gilgamesh emprende una búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu, lo que lo lleva a encontrarse con Utnapishtim, el superviviente de un gran diluvio. Este pasaje es particularmente revelador porque muestra cómo el mito del diluvio, originado en Sumer con la figura de Ziusudra, fue reelaborado en Babilonia e incorporado a la epopeya como un episodio clave. Las semejanzas entre Utnapishtim y Noé en la Biblia son demasiado evidentes para ignorarlas. Ambos reciben un aviso divino de que se acerca un diluvio. Ambos construyen un arca para salvar a sus familias y a los animales, y ambos terminan ofreciendo un sacrificio de agradecimiento tras el fin de la catástrofe. Estas coincidencias han llevado a muchos investigadores a sostener que los relatos bíblicos, en particular el del Génesis, fueron profundamente influenciados por los mitos mesopotámicos. De hecho, los hebreos pasaron siglos en contacto con Babilonia y Asiria, y durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. pudieron haber absorbido muchos de estos relatos. Además del diluvio, otros temas de la mitología sumerio-babilónica aparecen en la Biblia bajo nuevas formas. El jardín del Edén, con sus ríos y su árbol central, recuerda a los relatos mesopotámicos sobre Dilmun, el paraíso donde Enki y Ninhursag dieron origen a la humanidad. El mito de la Torre de Babel evoca la construcción de las grandes zigurats, las montañas artificiales que los sumerios y babilonios erigían para acercarse a los dioses. Incluso la idea de los ángeles vigilantes o Nefilim en el Génesis puede rastrearse hasta los relatos de los Anunnaki, los que descendieron del cielo para interactuar con los humanos. La influencia de los mitos sumerios también se extendió más allá del cercano Oriente. Elementos de estas historias resuenan en las mitologías griega y persa. El combate de Marduk contra Tiamat recuerda a la lucha de Zeus contra Tifón, o a la batalla de los dioses olímpicos contra los titanes. El concepto de un diluvio universal aparece en relatos griegos como el de Deucalión y Pirra, y en las tradiciones hindúes con el avatar Matsya de Vishnu. Esto sugiere que la narrativa mesopotámica, con sus dioses creadores y sus cataclismos cósmicos, se convirtió en un arquetipo narrativo compartido por varias culturas. Lo que comenzó en las tablillas sumerias como historias de los Anunnaki se transformó con el tiempo en epopeyas, himnos y escrituras sagradas que trascendieron fronteras. La figura de Enki, por ejemplo, fue reinterpretada en Babilonia como Ea, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, y aparece como un protector de la humanidad frente a las decisiones más duras de los otros dioses. Enlil, en cambio, fue asociado con la figura del dios violento y autoritario que en ocasiones busca destruir a la humanidad. Estas dualidades, heredadas y reinterpretadas, pasaron a formar parte de las narraciones bíblicas donde Yahvé alterna entre ser un juez implacable y un protector misericordioso. La huella sumeria también está presente en la concepción del tiempo y del destino. La idea de las tablas del destino, heredadas por Marduk, encuentra eco en la Biblia en los libros del cielo, o libros de la vida, donde se registra el destino de las almas. El paralelismo sugiere que la noción de un orden cósmico escrito fue transmitida
desde Mesopotamia hacia las tradiciones posteriores. En conclusión, los mitos sumerios no murieron con la caída de sus ciudades, sino que se metamorfosearon para servir a los imperios que vinieron después. Babilonia y Asiria tomaron esas historias para legitimar su poder, y a través de ellas, los ecos de los Anunnaki sobrevivieron en epopeyas, himnos y escrituras sagradas. Cuando hoy leemos la Biblia, los poemas homéricos o los textos persas, encontramos fragmentos de esas antiguas narraciones que nacieron en las tierras bañadas por el Tigris y el Éufrates. La sombra de los dioses sumerios, reinterpretados como dioses, héroes o ángeles, sigue presente en las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Uno de los aspectos más intrigantes de la civilización sumeria es la cantidad de misterios que aún rodean a su cultura, su cosmovisión y sobre todo su relación con los dioses que ellos llamaban Anunnaki. Al estudiar sus textos, su astronomía, sus listas reales y sus representaciones simbólicas, encontramos preguntas que parecen no tener respuesta clara. ¿Cómo es posible que un pueblo tan antiguo tuviera conocimientos tan avanzados sobre los cielos? ¿Por qué en sus relatos se mencionan cronologías imposibles, con reyes que gobernaron miles de años? ¿Qué papel jugaron los dioses en estas narraciones? ¿Y hasta qué punto debemos interpretarlas como mitología, simbolismo, o como recuerdos de algo que escapa a nuestra comprensión? Este es el terreno donde la historia académica se entrelaza con las interpretaciones más místicas, donde lo arqueológico convive con lo enigmático. Uno de los enigmas más comentados es el sorprendente conocimiento astronómico de los sumerios. Desde sus tablillas sabemos que identificaban con precisión planetas como Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y que entendían ciclos astronómicos de una complejidad notable para una civilización tan temprana. El llamado Mula-Apin, un compendio de textos astronómicos compilados siglos después, pero basado en saberes sumerios, muestra que ya en la antigua Mesopotamia se podían predecir eclipses, reconocer las fases de la luna y dividir el cielo en constelaciones. Lo curioso es que algunas de estas constelaciones coinciden con las que aún utilizamos hoy, lo que sugiere una continuidad cultural impresionante. El gran enigma, sin embargo, es que los sumerios afirmaban que estos conocimientos no eran fruto exclusivo de la observación humana, sino enseñanzas de los dioses. En varias tablillas se atribuye a Enki y a otros Anunnaki la entrega de la sabiduría sobre los cielos. Algunos investigadores alternativos, como Zecharia Sitchin, han sostenido que este nivel de conocimiento es sospechoso. ¿Cómo podían, sin telescopios ni tecnología moderna, saber tanto sobre cuerpos celestes invisibles a simple vista? Según estas teorías, los Anunnaki no serían metáforas divinas, sino visitantes de las estrellas que compartieron parte de su ciencia con la humanidad. Un ejemplo que siempre despierta fascinación es la supuesta representación del sistema solar en el llamado sello BA-243, una pequeña pieza que, según Sitchin, muestra al Sol rodeado de planetas, incluyendo uno adicional que correspondería a Nibiru, el planeta misterioso desde donde habrían venido los Anunnaki. La visión académica, por el contrario, señala que esa interpretación es incorrecta y que lo que aparece en el sello no es un sistema solar, sino un grupo de estrellas representadas de forma simbólica. Pero el debate continúa, alimentado por la extrañeza de que un pueblo tan antiguo hablara con tanta seguridad de los cielos. El segundo gran misterio es la enigmática Lista Real Sumeria. Este documento, del cual se han encontrado varias versiones en tablillas cuneiformes, es un registro de los reyes que gobernaron Sumer desde tiempos remotos. Lo sorprendente no es solo la continuidad de nombres y ciudades, sino las
cifras de reinados asignadas a los primeros soberanos. Según el texto, los reyes que vivieron antes del diluvio gobernaron durante miles de años. Por ejemplo, Alulim, el primer rey de Eridú, habría reinado 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, 36.000. Y así continúan, con periodos que desafían toda lógica humana. Después del diluvio, los reinados se acortan drásticamente, aunque todavía presentan cifras que resultan exageradas, con reyes que gobiernan por siglos. La lista parece marcar un antes y un después, una era divina, donde los dioses convivían con los hombres y los reyes eran casi inmortales, y una era posterior, más cercana a la realidad humana. Para los sumerios, esto no era un simple invento literario, sino parte de su historia sagrada. Los académicos interpretan esta lista como una construcción política y mitológica. Las cifras imposibles, dicen, no deben tomarse literalmente, sino como símbolos de poder, longevidad o legitimidad. En este sentido, atribuir miles de años a un rey era una forma de expresar que pertenecía a una época mítica, casi divina. Además, las listas cumplían una función de propaganda, unificar las distintas ciudades-estado bajo una narrativa común que legitimaba el poder de ciertos linajes. Sin embargo, para quienes ven en los Anunnaki algo más que mitología, la lista real es una evidencia de que, en un pasado remoto, existieron seres de vida prolongada que gobernaron a la humanidad. Si los dioses eran extraterrestres con una biología distinta a la humana, no sería extraño que vivieran miles de años, y las crónicas sumerias habrían recogido esa diferencia como parte de su historia. Así, lo que para la academia es simbolismo, para los teóricos de los antiguos astronautas es memoria de hechos reales. Este contraste entre las lecturas escépticas y místicas se repite en muchos otros elementos de la cultura sumeria. Tomemos, por ejemplo, la narrativa del diluvio. Para la historiografía clásica, se trata de un mito con base en desastres naturales ocurridos en Mesopotamia, como inundaciones catastróficas del Tigris y el Éufrates. Para la visión mística, en cambio, es el recuerdo de un cataclismo global registrado también en otras culturas, desde los mayas hasta los pueblos indígenas del Pacífico. En el caso de la astronomía, la posición académica sostiene que los sumerios alcanzaron su conocimiento a través de observaciones prolongadas y acumulación de registros. Durante siglos, con paciencia y disciplina, lograron comprender patrones celestes. Los místicos, en cambio, argumentan que esa explicación no basta para comprender su precisión. ¿Cómo podían saber que el año solar tiene 365 días y un cuarto, o que la luna regula los ciclos del mar y de la fertilidad sin tecnología avanzada? La lista real sumeria sigue siendo un punto de encuentro de teorías. Para algunos, esos reinados de miles de años son simplemente números sexagesimales, mal interpretados, o fórmulas literarias que los escribas empleaban. Para otros, es una pista que conecta a los Anunnaki con cronologías imposibles. Lo cierto es que su existencia alimenta tanto a la historiografía como a la especulación. Hay también un componente profundamente humano en estos relatos. El hecho de que los sumerios escribieran sobre reyes longevos y sobre un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres refleja un anhelo universal, la nostalgia de una edad dorada perdida. Todas las culturas han imaginado un pasado perfecto, donde la humanidad estaba más cerca de lo divino. Los griegos hablaban de la edad de oro de Cronos, los hindúes del Satya Yuga, los hebreos del Edén. En Mesopotamia, ese tiempo mítico se expresaba en los reinados interminables de la lista real. De este modo, los misterios sumerios se sitúan en un punto intermedio. Por un lado, la explicación racional, histórica y académica que busca entender estos relatos como símbolos, propaganda o interpretaciones literarias.
Por el otro, la visión alternativa que los lee como registros de encuentros con seres superiores. Ambas perspectivas, aunque opuestas, tienen algo en común. Reconocen que los sumerios fueron una cultura extraordinaria, capaz de dejar un legado que miles de años después sigue desafiando nuestra comprensión. Quizá ese sea el mayor misterio de todos. No tanto si los reyes vivieron 30.000 años o si los Anunnaki vinieron de las estrellas, sino cómo una civilización tan temprana fue capaz de concebir una historia tan compleja, rica y ambiciosa. En esa intersección entre mito y realidad se encuentra la fascinación que aún hoy sentimos al leer sus tablillas. Los sumerios nos dejaron un espejo en el que se refleja tanto nuestro deseo de certeza como nuestra capacidad para imaginar. Sus conocimientos astronómicos, su lista real y sus cronologías imposibles son enigmas que desafían la razón, pero también son testimonios de la profundidad espiritual y simbólica de aquella cultura. Si eran memorias de dioses cósmicos o metáforas de poder, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esos misterios continúan inspirando a investigadores, soñadores y buscadores de respuestas, manteniendo vivos a los Anunnaki en el imaginario colectivo. Al llegar al final de este extenso viaje por la mitología sumeria y por el misterio de los Anunnaki, nos encontramos frente a un espejo que no refleja únicamente a los dioses de una civilización antigua, sino también nuestras propias preguntas más profundas como humanidad. Porque, en el fondo, cada relato, cada tablilla, cada enigma nos conduce a interrogarnos sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro destino en el vasto universo. Los Anunnaki, ya sean vistos como divinidades, símbolos de las fuerzas naturales, ancestros elevados al rango de dioses o incluso visitantes de otros mundos, representan algo más que simples personajes mitológicos. Encarnan el anhelo humano por entender sus orígenes y trascender sus límites. Si nos situamos en la perspectiva académica y racional, los Anunnaki son una construcción simbólica de los sumerios para explicar aquello que no comprendían. Eran personificaciones de la lluvia, del viento, del agua dulce, de la fertilidad y del cielo, convertidos en figuras divinas para darle orden y sentido al cosmos. Bajo esta lectura, lo que vemos es una civilización tratando de interpretar los ciclos de la naturaleza y proyectando esas fuerzas en seres con voluntad y poder. Enlil sería la tormenta que destruye y fertiliza. Enki, las aguas subterráneas que dan vida. An, el cielo que todo lo abarca. En este sentido, los Anunnaki no son más que metáforas poéticas y espirituales, expresiones de una visión del mundo que necesitaba transformar lo incomprensible en narrativas accesibles. Si nos colocamos en una visión más antropológica, también cabe entenderlos como ancestros divinizados. En muchas culturas del mundo, los fundadores de clanes, los grandes reyes o los héroes, se transformaron en dioses después de su muerte, elevados a una condición superior para ser recordados y venerados. Los sumerios no serían la excepción. Los primeros gobernantes, los grandes sabios o líderes pudieron haber sido mitificados, sus hazañas engrandecidas hasta el punto de convertirlos en seres inmortales. En esta interpretación, los Anunnaki serían la memoria de figuras humanas extraordinarias, transmitidas generación tras generación, hasta confundirse con lo divino. Pero la teoría que más fascinación ha generado en tiempos modernos es aquella que los identifica con visitantes de las estrellas. Desde que Zecharia Sitchin y otros investigadores propusieron la hipótesis de que los Anunnaki eran astronautas antiguos provenientes de un planeta lejano, la imaginación colectiva se ha encendido. De repente, los dioses sumerios dejaron
de ser solo símbolos para convertirse en posibles viajeros cósmicos que llegaron a la Tierra en un tiempo remoto, compartieron su conocimiento con la humanidad y quizá hasta participaron en su creación. Esta visión, aunque criticada y rechazada por la academia, conecta con una intuición profunda. La idea de que no estamos solos en el universo y de que nuestro origen podría estar ligado a algo mucho mayor que la simple evolución biológica. Lo interesante es que, independientemente de cuál de estas interpretaciones adoptemos, todas nos hablan más de nosotros mismos que de los propios sumerios. Porque los Anunnaki funcionan como un espejo de la curiosidad humana. Si los vemos como dioses de la naturaleza, revelan nuestro esfuerzo por comprender el entorno. Si los entendemos como ancestros divinizados, reflejan nuestro deseo de honrar a quienes nos precedieron y de mantener viva la memoria colectiva. Y si los imaginamos como extraterrestres, muestran nuestro impulso por mirar hacia las estrellas, por preguntarnos si hay alguien más allá afuera y por soñar con la posibilidad de un contacto que cambie para siempre nuestra historia. Lo que resulta más inspirador es que estos relatos, escritos hace más de 4000 años en tablillas de arcilla, siguen provocando preguntas y debates en pleno siglo XXI. En un mundo lleno de avances científicos y tecnológicos, aún sentimos la necesidad de recurrir a los mitos para buscar respuestas. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda de los Anunnaki. Recordarnos que el conocimiento y la espiritualidad no están separados, que la ciencia y el mito son dos caminos distintos hacia la misma meta, que es comprender nuestro lugar en el cosmos. Cuando pensamos en los reyes que vivieron miles de años, en los dioses que bajaron del cielo, en las listas imposibles y en los conocimientos astronómicos de los sumerios, no podemos evitar sentir que hay un misterio que se escapa a nuestra lógica. Tal vez nunca sepamos con certeza si esas historias son recuerdos de catástrofes reales, símbolos de poder o narraciones de encuentros cósmicos. Pero lo que sí sabemos es que siguen encendiendo nuestra imaginación, alimentando teorías, inspirando novelas, películas y series, y sobre todo, despertando esa chispa interior que nos impulsa a seguir preguntando. Y es que el ser humano parece estar diseñado para no conformarse con lo evidente. Nos preguntamos, ¿qué hay más allá del cielo? ¿Qué existía antes de nosotros? ¿Hacia dónde vamos después de la muerte? Los Anunnaki, en este sentido, son un puente. Nos conectan con una humanidad antigua que ya tenía esas mismas inquietudes, demostrando que, aunque nos separen milenios, compartimos la misma curiosidad existencial. Quizá esa sea la verdadera trascendencia de los mitos, no darnos respuestas definitivas, sino mantener viva la pregunta. Porque mientras sigamos preguntando, seguiremos explorando, avanzando y soñando. El misterio de los Anunnaki no radica tanto en saber si vinieron de Nibiru o si eran simples metáforas, sino en cómo su historia ha sobrevivido y sigue resonando en nuestras mentes. Ellos nos invitan a mirar al pasado con asombro y al futuro con esperanza. En última instancia, pensar en los Anunnaki es pensar en nosotros mismos, en nuestra vulnerabilidad frente a la naturaleza, en nuestra admiración hacia los ancestros, en nuestro deseo de trascender los límites de la Tierra y alcanzar las estrellas. Cada interpretación, cada teoría, cada relato nos habla de lo mismo. El ser humano no se conforma con existir, quiere entender, quiere imaginar, quiere soñar. Así, el cierre de este viaje no es un punto final, sino una invitación. Una invitación a no dejar de explorar, a seguir leyendo los mitos antiguos con ojos curiosos, a no temerle a las preguntas imposibles. Porque tal vez la respuesta no esté en las tablillas ni en los templos, sino en nuestra propia capacidad de maravillarnos. Los Anunnaki, en el fondo, son un recordatorio de que lo desconocido
no debe asustarnos, sino motivarnos a buscar más allá. Puede que nunca sepamos si realmente descendieron de los cielos, si caminaron entre los hombres o si fueron solo una proyección de la mente sumeria. Pero lo que sí sabemos es que gracias a ellos seguimos mirando hacia arriba, hacia el firmamento, preguntándonos qué secretos guarda todavía. Y esa curiosidad, esa llama que arde desde hace milenios, es lo que nos convierte en humanos. El mito de los Anunnaki no muere porque está hecho de preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y mientras esas preguntas sigan vivas, también lo estarán los dioses que vinieron del espacio o de lo más profundo de nuestra imaginación.